Bueno, continuamos entonces con la identificación de los candidatos, es decir, de esos objetos que van a ser candidatos o esas cosas, esas entidades del enunciado de este problema, que son candidatos a transformarse en clases de mi diagrama de clases, del futuro diagrama de clases. Habíamos dicho que entonces persona puede ser un candidato a clase, cuota, instalación, disciplina, es todo lo que fueron sugiriendo. Y esto después, bueno, vamos a tener que validarlo cuando intentemos hacer un diagrama de clases y pensando en qué relaciones, de qué manera se relacionan cada uno de ellos o no. No sé si hay algún eh, otro candidato a clase, alguna otra entidad candidata a clase. ¿Puede ser alguna asociación como así sería una clase intermedia entre persona y socio o no? Entre persona y Porque socio. que haya una clase intermedia de asociación o no sé. Y a eso habría que ver cuando ya lo veamos en el diagrama, cuando pensemos el diagrama, a ver si se justifica, digamos, para qué voy a necesitar esa clase intermedia, si es que surge la necesidad. y, y por ahí sí, por ahí no. Habría que evaluar qué es eh, si es conveniente o no, o qué necesidad de información tengo para que surjan o no esas clases asociativas. Em, Bien, entonces dijimos persona, cuota, instalación, disciplina. ¿Qué otra cosa más? Que pensemos en cada uno de Alquiler, estos. Sí, alquiler. alquiler, claro. Si pensamos en qué información consume o genera cada requerimiento, si pensamos en este requerimiento, el sistema debe permitir a una persona alquilar una instalación y tenemos que va a consumir o generar información de persona y va a generar una nueva instancia en alquiler. ¿Mm? Entonces, en este requerimiento, dos candidatos a clases voy a tener. Persona es uno, y ahora vamos entonces a, a representar el alquiler. Hagamos lo mismo con el requerimiento 2. ¿Qué información va a necesitar consumir o qué información va a crear o alterar este requerimiento? El sistema debe permitir a un socio practicar una disciplina. ¿Qué teníamos identificado? Disciplina estaba identificado como candidato a clase. ¿Nos está faltando algo? Socio. Socio. Bien. Después lo vamos a validar, digamos. Ahora son... Pero socio no estaba considerado persona como genérico. Vamos a ver después en el diagrama de clases la generalización se puede representar y vemos las distintas estrategias eh, de qué es lo conveniente o qué no en función de lo que el enunciado pide. Vamos a analizar si iría un socio, iría a la clase socio o iría a la clase persona o las dos. Vamos a ver. Eh, clase alquiler, acá estaba viendo las preguntas que no las vi antes. Clase alquiler como intermedia entre persona e instalaciones. Bueno, ahí ya estamos pensando en las relaciones, que cuando las realicemos, ahí vamos a ver cómo ubicamos cada clase. Clase registro. Un nombre de clase que sea registro como que no iría porque es un nombre bastante ambiguo, digamos. No me está dando la pauta de qué es lo que se registra. ¿Mm? Eh,
Es decir, y de hecho, decir, cada instancia que se crea se registra en alguna clase, entonces por ahí el nombre no es tan adecuado. No sé qué es qué es lo que pensaste como, o qué es lo que se iría a registrar en esa clase. Registro de socios, digamos, Martirian. Bien, bueno, ahí está la clase socio. Es el mejor nombre para identificar. Es decir, cuando identifico un candidato a clase, tengo que pensar qué contendrá esa clase en función de pensado como una instancia. Bueno, la clase persona, una instancia de esa clase va a ser una persona. Una instancia de la clase alquiler va a ser un alquiler de una instalación hecha por algún socio. Bueno, ya cuando lo pienso de esa manera estoy pensando en las relaciones, ¿no? Continuemos entonces con el requerimiento 3. ¿Qué información consume o altera o genera nueva este requerimiento? El sistema debe permitir al socio abonar la cuota mensual. Acá tenemos socio, que socio ya lo identificamos, y tenemos cuota, que ya la hemos identificado. ¿Mm? El 4. El sistema debe permitir a una persona asociarse. Bien, ¿qué implicaría eso? Los datos de la persona. Persona, socio, digamos, eso ya con eso estaríamos cubiertos. Ya después vemos en qué clase se genera esa información. El 5, el sistema debe permitir a un socio solicitar la baja. Tenemos la clase socio. Bueno, ¿cómo haremos la baja? Bueno, ya vamos a ver cuál es, qué estrategia se puede seguir. El 6, el sistema debe permitir emitir un listado mensual de morosos. Esto es un requerimiento que genera una información de salida. Es decir, en este tipo de requerimientos tenemos que pensar, bueno, ¿qué información va a requerir el listado mensual de morosos? ¿Qué información va a requerir? Por ahí, dependiendo de, bueno, cómo esté planteado el enunciado, o si es un análisis que estoy haciendo de una situación con entrevistas, por ahí puedo tener la posibilidad de tener un ejemplo del listado. Bueno, ahí lo que voy a tener que hacer es ver, bueno, qué información contiene ese listado y ver si con las clases que tengo como candidatas identificadas me sirven o me es suficiente o puedo llegar a extraer la información que el listado requiere. ¿Mm? Listado mensual de morosos, bueno, así un poco en voz alta puedo decir que a lo mejor, bueno, en realidad morosos son aquellas personas, según lo que decía el enunciado, que están atrasados en el pago de sus cuotas. Son aquellos socios que están atrasados en el pago de sus cuotas. Hay una corrección de términos. Socio y cuota. ¿Mm? Puedo pensar que con esas dos clases ya estoy cubierto con lo que se pide. ¿Estamos hasta ahí? Una aclaración, Juan Pablo, porque es un problema que tenemos todos los años. No hay que crear una clase para los listados. No es necesario. Los listados justamente surgen de revisar información que tenemos guardada en las distintas clases, es decir, cuando tengamos que hacer un listado, lo que tenemos que hacer es lo que les decía recién Juan Pablo, fijarse si ya tengo la información guardada en algún lugar, la información que necesito para hacer ese listado, pero nunca creen una clase listado. Un listado no se guarda, no hay que registrar un listado. El listado se emite como consecuencia de haber revisado otras clases. O sea, Eso sería por asociación, digamos. ¿Cómo? Claro. Por asociación de otras clases, digamos. Exactamente, sí. Pero les digo porque muchas veces nos pasa que crean una clase listado y no existe una clase listado, no es correcto. Bien, entonces hecha esa aclaración, que sí, que ténganlo en cuenta eso, no es, nosotros estamos haciendo análisis y en análisis, si necesito hacer un listado, lo que tengo que hacer es, bueno, prever las clases que me van a alimentar ese listado en cuanto a información y con una premisa de, bueno, no tiene que haber información redundante, entonces
no debería repetir información en el modelo que compone mi diagrama de clases. Después en diseño puede haber algún tipo de decisión donde sí necesita hacer eso, pero bueno, no es tema que ahora nos preocupe, así que ese tipo de clase, como les decía Marisa, no tienen que existir en el análisis. El sistema debe permitir, vamos con el 7, el sistema debe permitir notificar a cada socio moroso, y este requerimiento implicaba, bueno, los socios que estén morosos deberán ser notificados. Entonces la clase socio la tenemos, y la clase cuota, que según lo que decíamos, que un socio moroso es aquel que no está al día en el pago de sus cuotas. Entonces con esas dos clases ya podría cumplir en principio con lo que dice este requerimiento. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la forma que, digamos, sugerimos que en principio, bueno, hagan ese análisis para identificar candidatos a clases. Ya después, cuando adquieren más experiencias, lo que les va a pasar es que con la lectura del enunciado, ya mentalmente van a ir empezando a identificar esos candidatos a clases. Pero en principio una práctica Profe, recomendable es hacerlo de esta manera. Sí, alguien quería... sí, una consulta. Ahí no está en los requerimientos, pero una clase de cobro, porque ahí en alquiler dice que se cobra cada vez que un socio va, me parece, en el enunciado decía, Ujú. que se Bien. cobra un alquiler por cada vez que va. No sé si iría como clase, pero Podemos ponerlo. Vamos a ponerlo. Total, son candidatos a clases, y ya vamos a ver cómo se relacionan estos candidatos a clases para cumplimentar con los requerimientos. Siempre no tienen que perder de vista eso, es decir, los requerimientos es lo que el sistema debe es lo que el sistema ofrece, son los servicios que el sistema debe cubrir o cumplir, para lo cual tengo que asegurarme de que, bueno, para que este requerimiento se cumpla, bueno, qué necesidad de información tengo, o qué necesidad de información me origina esto que dice que una persona puede alquilar una instalación. Bueno, esa necesidad de información tiene que estar cubierta con las clases del modelo que vaya a generar. ¿Mm? Entonces, bueno, dado estos candidatos a clases que han identificado, le voy a dar un control enter, así están todos juntos. Dado estos candidatos a clases, tomamos unos minutos ahora para que armen un modelo, un diagrama de clases, pensando en las asociaciones que podrían tener estas posibles clases. Y lo charlamos. ¿Les parece? Bien, tomamos 5 o 6 minutos, no queda mucho tiempo, así que en 6, 7 minutos ya validamos algún modelo de diagrama de clases que permita, digamos, cumplimentar con estos requerimientos. Relacionar los candidatos a clases, o qué han encontrado. Profe, yo lo hice ahí en el UML, pero no sé si estará bien. ¿Querés, querés compartir pantalla? Bueno, dale. Bien. Fíjate ahora si podés. No sé si ahí se ve. Sí, ahí está, se está viendo.
Yo ahí había preguntado si la clase persona la podemos representar como el no asociado también. Entonces por eso lo asocié a alquiler. Ujú. Bien, a ver, sí, estaba viendo, bueno, ahí, por un lado, en la clase socio relacionado con cuota. ¿Mm? Cuota, después te estaría faltando, bueno, cuál es el periodo que se abona, es decir, qué mes, a qué mes corresponde, es decir, cada instancia de cuota va a ser eh, una, una cuota mensual, es decir, pensemos a lo largo del año, para un socio va a haber 12 instancias, si es que se cobra de enero a diciembre. Eh, y luego el socio puede tener relacionada una disciplina eh, en donde cada instancia de disciplina va a ser una de las posibles actividades Sí, algunos de... no los completé porque no me acordaba No, no, porque no tenía el... está bien, digamos, es para que estoy así también, yo no tengo el enunciado ahora a la vista acá, pero asegúrense luego de completar cada uno de los atributos. Igual esto es una actividad que, como siempre les decimos, no, de entrada no va a quedar completo, súper completo, porque vamos ganando conocimiento y a medida que vamos dándonos cuenta, vamos o nos surgen dudas o vamos agregando los que nos faltó y vamos alimentando el modelo paulatinamente, digamos. Después, la relación entre socio y persona. Allí se puede llegar a, en este caso, hacer una generalización en donde podemos pensar una relación de herencia en donde decimos que un socio es una persona y un socio es una especialización de una persona. ¿Mm? Eh, Claro, en ese caso, tendríamos la herencia, recuerden, se representa con una flecha dirigida de la clase hijo a la clase padre, con la punta de flecha cerrada y pintada de blanco. Fíjate la de abajo que dice Generalization, esa, va orientada al revés, de socio a persona, en donde ahí nos está diciendo que socio es una persona o que socio hereda de persona. Por lo tanto, en la relación entre socio y alquiler no iría. ¿Por qué? Porque al haber una relación entre persona y alquiler, el socio hereda esa relación. ¿Mm? Es decir, el socio va a tener esa relación también. acá yo lo había puesto porque me parece que decía que tenía que dejar registrado cuando el Sí, socio sí, está usaba bien. la Bueno, instalación. pero de todas maneras, si es una persona que es socio, va a heredar la relación, entonces vas a poder representar eso que pedía el enunciado. La Ah, bien. relación de heredación, digamos, la flecha sería invertida en el sentido de la relación. Siempre, digamos, la flecha apunta de la clase hijo a la clase padre. Está bien. Em, Bien, después tenemos la clase alquiler, que la clase alquiler está bien relacionada con instalación y con persona. Em, lo único, fíjate, en la clase instalación, cada instancia de instalación que es decir, el club tiene distintas canchas que puede alquilar, es decir, canchas de tenis, puede tener 2, 3, 8, digamos, una cantidad de N. Puede tener canchas de pádel, canchas de fútbol, también. ¿En qué cantidad puede tener? Y bueno, puede tener de 1 a N de cada tipo de instalación. Entonces, cada instancia de la clase instalación debiera ser una de esas canchas. Entonces, una cancha
va a tener podríamos pensar que tiene una descripción y un Puede tipo. ser tipo ahí y número. Claro, puede ser exacto, como atributo, número y tipo. O sea que le borro ese y le pongo tipo y número. Claro, porque de esa manera, si vos pones como atributo de la clase instalación las posibles tipos de cancha, no vas a poder manejar, por ejemplo, si tiene 10 canchas de tenis, bueno, ¿cómo representás a qué cancha corresponde la instalación? ¿Mm? Entonces, de esa manera, como está ahora, vos vas a tener tantas instancias en instalación como canchas existan en los distintos tipos de cancha. Ah, bien, claro. ¿Mm? Y bueno, y entonces, el otro beneficio es que si una nueva instalación, una nueva cancha se agrega a la oferta, arman una cancha, construyen una cancha más de alguna disciplina, bueno, entonces, ¿cómo me impacta en este modelo? Y el único impacto que voy a tener es que voy a tener que crear una instancia nueva en instalación. Entonces, mi modelo no se va a alterar, no va a ser fuerte el impacto en la aplicación que vamos a estar automatizando. En cambio, si yo lo tengo como un atributo, voy a tener que agregar un atributo y ahí ya el impacto va a ser mucho mayor y voy a tener que corregir un montón de cosas que ya estaban andando, funcionando y demás. Bueno, veo que respecto de los candidatos a clases identificados tenemos persona, está, cuota está, instalación está, disciplina Creo que me también. faltó cobro, Faltó que cobro, bueno. no sabía cómo Em, acomodarlo. bien, la clase, ¿por qué podríamos tener una clase cobro? Eh, o, o, mm, ¿O a qué clase podría estar asociada la clase cobro? A ¿Qué alquiler podría estar asociada. Alquiler y a cuota. Alquiler y a cuota. Ujú. Em, bien, podría ser una opción y el cobro, es decir, una opción puede ser, en una simplificación en realidad, es en muchas oportunidades lo que se hace en la clase alquiler y en la clase cuota, poner un estado en donde que indique si está pago o no. Ese pago o no pago es un dato binario, con lo cual me está diciendo solamente eso, si está pago o no está pago. ¿Mm? Para el caso del alquiler puede ser una simplificación válida. Para el caso de la cuota, si yo tengo un estado que dice que está pago o no está pago, y ahí me va a estar diciendo únicamente eso. Pero si alguien No te va a decir de qué mes está pago y qué no. no, el mes que está pago sí lo va a decir porque ahí debería tener un atributo que se llame periodo, por ejemplo, que va a identificar el mes. Pero por ahí no va a tener menos información y el enunciado no dice nada, ¿no? Eh, es un análisis que estoy haciendo pensando en, que es un poco lo que uno hace cuando analiza algo. Si ¿El alguien en socio no algún debería de momento... tener estado? ¿Cómo? ¿El socio no debería de tener estado en vez de cuota? Y Para no, poder la armar la cuota, lista de morosos y eso. no en la cuota, porque el socio, si vos lo pones en socio, eh, no tenés, digamos, vos podés decir si es moroso o no en un momento dado. En cambio, en la cuota o está paga o está impaga, y eso, bueno, va a ser un dato de la cuota. A lo que iba con lo que les estaba diciendo de eh, la, mm, si tengo un estado en cuota donde me diga que está pago o no está pago, va a tener menos información que si a esa cuota le asocio una clase cobro, donde la clase cobro tenga una fecha y un importe.
Es decir, ya la fecha me está dando mucha más información que si tuviera únicamente el estado en la clase cuota. ¿Se entiende? Entonces, este análisis que estoy haciendo, bueno, sí, estoy pensando en un escenario futuro en donde diga que alguien me va a pedir eso en algún momento. ¿eh? Por ahí, en realidad, cuando analizamos algo y tomamos estas decisiones, siempre vamos a estar pensando un poco en el futuro, qué puede llegar a pasar y cuáles requerimientos pueden llegar a cambiar o qué necesidades del cliente pueden llegar a cambiar. Así que, les repito, el enunciado no decía nada de eso, pero no está mal poner una clase cobro asociada a cuotas sobre todo. Con la clase alquiler podríamos tener esa simplificación de tener el estado, pero bueno, ya que hacen la clase cobro, lo pueden asociar a alquiler y a cuota. Profe, una ¿Estamos hasta consulta. ahí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. Bien. Profe, una duda. ¿Hay disciplina? ¿No podría Sí. estar asociado al alquiler o no? Disciplina, bueno, con respecto a disciplina, estaba viendo eso, me quedé con esa parte, dado que no dice además para tener acceso a las prácticas de cualquier disciplina, es necesario que la persona sea socio y tenga su cuota al día. Ahí tenemos un párrafo que dice poco. Y es acá donde, bueno, tenemos que ver de lo que les decimos siempre, nos ajustamos al enunciado o empezamos a pensar la realidad tal cual es, y ahí tenemos que saber que la realidad siempre es compleja, digamos, y nunca vamos a poder representar toda la realidad. O no sería útil en realidad en la mayoría de los casos. La relación entre socio y disciplina me está diciendo ahí que un socio hace una disciplina y qué disciplina es hecha porque socios. No me está diciendo nada más que eso. Lo que no estoy teniendo ahí, tampoco lo dice el enunciado, bueno, es qué día tal socio hace tal disciplina. Si yo tuviera esa necesidad de información, con esa relación no sería suficiente. Necesitaría una clase intermedia que permita guardar para una instancia de socio y una instancia de disciplina qué días es practicada. Para lo cual, bueno, ya ahí empezamos a agregar complejidad al modelo para tratar de representar eso. ¿Se entiende? Claro, y me estaría faltando esa parte que dice que tienen que estar al día entonces, ¿o no? La determinación de si el socio está al día se hace a través de la consulta sobre este modelo que estamos viendo de, bueno, qué cuotas está deudando el socio cuya fecha de vencimiento estén ya, digamos, se hayan cumplido. ¿Me explico? Entonces, O sea, sería ahí comparar la última fecha de la cuota con la última fecha de cobro, digamos. sí, lo que voy a tener que hacer ahí es recuperar todas las instancias de cuotas cuyas fechas estén vencidas y no estén pagas. Si existen cuotas que tengan esa condición, entonces el socio va a estar en situación morosa. Si no existen cuotas impagas cuyas fechas estén vencidas, el socio va a estar al día. Profe, tengo Entonces, una consulta. sí, Porque acá que tengo fecha y acá también tengo el mismo atributo, ¿se pueden repetir los atributos? sí, se pueden repetir porque en la fecha del alquiler, bueno, en la fecha de alquiler y la fecha de cobro seguramente va a ser la misma, Claro. porque, bueno, para esta situación problemática van, alquilan la cancha y pagan el mismo día. Pero en el caso de la cuota y la fecha de cobro puede ser muy diferente a la fecha de vencimiento de la cuota. Entonces, suponiendo que lo que dice ahí que la cuota vence el día 10,
bueno, puedo llegar a tener cobros el día 8, el día 9, el día 15, el día 2. Entonces, esa información es de utilidad. Bien, bien. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Yo quiero Sí. hacer una pregunta. Si yo quiero alquilar una cancha de tenis, por ejemplo, no soy socia del club, ¿cuánto me cuesta? Y tendría que estar el importe en alquiler, digamos. En alquiler, Mm, en alquiler.